Y justamente con el tema de Martinelli vamos a arrancar esta mesa ancha, pero quiero darle la bienvenida a Jerome, que nuevamente nos acompaña acá. Jerome, Hola, feliz Marisa, lunes. ¿cómo estás? Buenos días, feliz inicio de semana. Gracias. Buenos días. Juana y Julio, un feliz lunes también para ustedes. Miren, yo quiero arrancar, por supuesto, preguntándoles por este tema de las implicaciones del asilo político que le da el presidente Gustavo Petro a Martinelli. ¿Cuál es realmente el mensaje que hay detrás de eso, que un presidente progresista de izquierda le esté dando refugio a un expresidente conservador con quien tuvo, digamos, diferencias muy marcadas en el pasado, a quien acusó de corrupto, de perseguidor y una persona que está condenada no precisamente por cualquier tema, sino por temas de corrupción? Uno no podría decir aquí que hay un tema de persecución política, ¿o sí, Juana? Pues justamente creo que ahí es donde podemos entrar a debatir, ¿no? Y a abrir esta conversación, dando también un poquito de contexto, ¿no? Martinelli fue presidente del 2009 al 2014 en Panamá. Era un gran magnate, además de los supermercados, un empresario conservador, como tú bien lo decías, que logró llegar a la presidencia, pero quien tuvo enormes investigaciones por corrupción y por lavado de activos, no solamente, sino que además son dos acusaciones muy graves que estuvieron además relacionados con un gran proyecto de infraestructura que fue el metro de Ciudad de Panamá, el primero de Centroamérica, pero en el que al parecer hubo coimas, hubo sobrecostos, en los que él estuvo fuertemente involucrado, además de Odebrecht, ¿no? El escándalo que tocó a gran parte de Latinoamérica, pues Panamá y Martinelli no quedaron... no pasaron en blanco, digamos, en este episodio tan terrible de corrupción relacionado con la infraestructura. Ahora, la discusión que se abre es Martinelli logró usar estas acusaciones como persecución política. ¿Por qué? Porque él iba a presentarse de nuevo para hacerse reelegir y dice que como le impidieron reelegirse, eso es persecución política y por eso buscó asilo primero en Nicaragua, estaba en la embajada de Nicaragua el último año y ahora Colombia lo accedió. Ahora la discusión yo creo que se abre es entonces cuando a un político se le acusa directamente de corrupción y se le condena, porque en este caso fue condenado a más de 10 años, ¿es persecución política? Es una vergüenza, creo yo, con el derecho. Bueno, Jerome. Es una vergüenza, creo yo, con el derecho porque, por ejemplo, esto desnaturaliza la figura del asilo y es que normalmente cuando, por ejemplo, yo que estudio Derecho, no le dicen es que estas figuras no pueden ser usadas para lavarle la cara a criminales y lo que sucede es que aquí esta figura resulta siendo usada como un instrumento para decirle a los corruptos y el mensaje básicamente que está dejando Petro es corrupto extranjero, si usted quiere delinquir y, mejor dicho, meterse en todos los delitos posibles, hágalo que tranquilo, que aquí lo vamos a recibir libremente. Es una grosería, es una vergüenza para el derecho y para la situación. Sí, pues yo hubiera querido ver cuál sería la reacción de Gustavo Petro y otros líderes de la izquierda colombiana si a Andrés Felipe Arias le hubieran dado asilo político en Estados Unidos, por ejemplo. Pues, es decir, Andrés Felipe Arias estaba acusado por un delito de corrupción distinto, pero digamos en la misma línea que Martinelli está siendo acusado. Y hablar de persecución política cuando el actual presidente de Panamá llegó a su cargo básicamente por ser un aliado político de Martinelli, o sea, José Raúl Mulino llegó a la presidencia de Panamá aliado con Martinelli, pues al menos desde el Ejecutivo de panameño, pues no hay ninguna persecución a Martinelli. De hecho, el Ejecutivo panameño es el que ha estado impulsando el asilo político y facilitando el asilo político de Martinelli. Panamá es una democracia de las más sólidas de América Latina. En los rankings de democracia, por ejemplo el de The Economist, Panamá incluso está calificado el sistema panameño de tener una mejor calidad democrática que la de Colombia. Entonces, pues decir que la rama judicial de Panamá, que es una de las que en el contexto latinoamericano brinda más garantías, pues está persiguiendo jurídicamente a un expresidente que además es aliado del actual presidente de Panamá, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Como dice Jerome, es poco desnaturalizar o pervertir el concepto del asilo político, que en este caso pues no aplica. Más que aliado, iba a ser su candidato vicepresidencial, eran Martinelli y él, entonces pues más que aliado era su segundo, ¿no? Entonces de todas formas Martinelli no perdió el poder de todo, sino que su candidato, su persona, pues es el presidente. Todo lo que ustedes me acaban de decir me da para insistir en esa pregunta. Entonces, ¿cuál es la intención del presidente Gustavo Petro de traerse a Martinelli? Yo quiero traer aquí un trino de Petro del 2010 porque esta minería de Twitter es muy buena.
que decía, la que persiguió a los magistrados por sus investigaciones contra el paramilitarismo es hoy protegida por Martinelli. La canciller se ríe, es decir, en ese momento no le parecía bien el asilo que Martinelli le dio a María del Pilar Hurtado. Pero ahora sí, nosotros recibimos asilados de todo tipo, de izquierda, de derecha, no importa la ideología. Maritza, lo que pasa es que cuando uno tiene un gobierno que está lleno de acusaciones de corrupción, que no son persecuciones políticas en contra de funcionarios del actual gobierno de Gustavo Petro, yo creo que tampoco hay que ser pues muy perspicaz para entender que es bueno desde el punto de vista del Ejecutivo dejar puertas abiertas en caso de que haya decisiones judiciales en contra de los funcionarios del gobierno. Juan. Pues esto parece más bien un favor entre aliados, ¿no? Entre naciones y países aliados. Creo que las relaciones con Panamá finalmente no son tan distantes o tan difíciles, o porque puede haber diferencias ideológicas, finalmente la política sigue siendo pragmática y esto lo ejemplifica muy bien. Hay mucha gente que es muy perspicaz y que están asociando todos esos viajes que ha hecho en los últimos meses la canciller Laura Sarabia a Panamá con este asilo a Martinelli. Jerón, para cerrar este tema. Sí, es que además, ¿a qué nivel nos quedamos? O sea, Martinelli tenía un asilo político de Nicaragua, es decir, ¿qué mensaje político además le da Gustavo Petro al mundo? Y es que estamos al mismo nivel de un régimen como el de Daniel Ortega. Pues a mí me da una vergüenza. Pues es que no deja buen sabor que mientras Carlos Ramón González, Laura Sarabia, Sandra Ortiz están de alguna manera involucrados o ya directamente indiciados en procesos judiciales, pues el gobierno esté, digamos, desnaturalizando la figura del asilo político, ¿no? Eso Sí. queda la duda, ¿están dejando puertas abiertas en vecinos para eventualmente buscar este tipo de figuras? Bueno, y de cómo se alinea Colombia en esta política internacional por cuenta de estos asilos, pasamos a cómo se está alineando la política interna y sobre todo la política electoral. En las últimas horas se aceptó la renuncia de Gustavo Bolívar, pero se aceptó después de un choque muy fuerte del viernes entre el presidente Gustavo Petro y Gustavo Bolívar. El presidente Gustavo Petro decía que no le parecía que allí participaran funcionarios que abiertamente estaban en campaña, pero todo el mundo sabe que detrás de eso, más que un reclamo por algo que éticamente es muy válido, lo que hay es un distanciamiento de Gustavo Bolívar con algunos de los funcionarios del gobierno nacional, especialmente con el presidente Gustavo Petro. Y aquí yo quiero preguntarles cuáles son las cartas que tiene Gustavo Bolívar para entrar a jugar en este panorama electoral, si de alguna forma está desligado de su mentor, del presidente Gustavo Petro. Jerón. Pues yo creo que Gustavo Bolívar es la muestra perfecta del que pone la otra mejilla. A Bolívar ya le habían dado una cachetada y se la habían dado a inicios de este año con el recorte del presupuesto que Petro le había hecho a Prosperidad Social, y es que lo dejó en 5,4 billones. Pero no solo le recortó el presupuesto, sino que le sumó el famosísimo bono pensional del Pilar Solidario y de la reforma pensional, que nada más ese bono de 223.000 pesos ocupa el 80% del total del presupuesto. Es decir, Petro puede que lo haya dejado en el cargo un tiempo, pero es que ya le había quitado las herramientas de uso político, le había quitado la plata. Y entonces aquí uno se pregunta varias cosas, y es que se supone que Petro había puesto a Bolívar en este cargo para él ser la cara visible del que entraba esos subsidios, del que entregaba esos subsidios a los abuelos, y entonces así ganar votos. Pero ya vemos que algo sucedió a finales del año pasado entre Petro y Gustavo Bolívar que lo sacó del llavero. Ahí la pregunta es entonces, tal cual como pasó con Leiva, ¿y qué sabía Leiva? Ahora es ¿qué sabe Gustavo Bolívar que Petro no quiere que se sepa? Pero Gustavo Bolívar va a ser, parece que fiel hasta el final, porque ahí sigue diciendo, presidente, yo lo amo. Juana. Gustavo Bolívar es el militante número 1 de Colombia Humana y no va a dejar de serlo muy posiblemente, como ha pasado con miles y cientos de militantes. No importa que tengan este tipo de enfrentamientos, tales más de que saben, es la lealtad que tienen frente a un proyecto político y frente a una persona que representa a Gustavo Petro. Ahora, esto le da una vuelta bien interesante que yo creo que no es de último momento ni nada, sino que también está muy bien pensado y muy bien organizada, y es la llegada de Roy Barreras. Roy Barreras acaba de renunciar para no estar inhabilitado, porque es uno de los candidatos que va a estar dentro de las primarias del Pacto Histórico, y es el candidato que tiene más apoyo de un sector del Pacto Histórico y principalmente de Armando Benedetti, no de cualquier persona. Armando Benedetti lo ha dicho en varias entrevistas: si Roy es candidato, yo lo voy a apoyar y espero estar ahí acompañándolo en toda su campaña. Entonces, Gustavo Bolívar ahí juega un papel importante, y es participar muy posiblemente en esa consulta, ¿no? Porque hay que llenar de personas esa consulta, porque no puede ser simplemente vamos a votar solo por Roy, ¿no? Tiene que haber ahí un simulacro de democracia dentro del Pacto Histórico, y ahí entonces empiezan a jugarse los papeles entre el petrismo de izquierda y el Roy benedetismo, que ahí se van a jugar esa candidatura única del Pacto Histórico. Julio. Bueno, el presidente parece que no le quiere dar el guiño a Gustavo Bolívar, que es el que mejor marca en las encuestas.
pareciera ser que el presidente considera que Gustavo Bolívar no es el adecuado para continuar su legado, ¿no? Y que la sensación es que las encuestas un poco están inflando a Gustavo Bolívar. Yo creo que ese es el análisis, y que lo están inflando, pero que en realidad no tiene posibilidades de ser el próximo presidente, desde el análisis que hace pues el señor Gustavo Petro. Entonces, pues hay que ver hacia dónde va ese guiño, ¿no? Pareciera ser que Gustavo Bolívar ha sido un cuadro muy efectivo desde la propaganda, en articular, digamos, un poco el mensaje digital, los opinadores digitales, todo ese esquema del que estaba encargado Gustavo Bolívar, pero no tendría la talla para ser presidente, quizá la talla intelectual o la experiencia, y sería otro, como dice Juana, probablemente un jugador más experto, más hábil políticamente, estilo Roy Barreras, el que tendría ese guiño. Y aquí yo les quiero dar pues varios datos que nos han llegado al termómetro político, y hoy tendremos una confirmación o un descarte sobre eso, que el candidato del gobierno nacional sea Carlos Amaya, el gobernador de Boyacá. Vamos a verlo hoy. A ustedes, señores, muchísimas gracias. Jerome, gracias por aceptar esta invitación de la mesa ancha. 7 de la mañana, 14 minutos. Vamos a hacer una breve pausa para comerciales, pero ya volvemos con más, así que quédense con nosotros.